$6,4 millones de 1940 convertidos en chatarra submarina en solo 120 minutos. Un puente de 853 metros de luz central que se retorció 45 grados antes de fragmentarse bajo una brisa de 64 kilómetros por hora. El acero estructural de grado civil se comportó como una cinta de papel, demostrando que la estética arquitectónica es irrelevante cuando se ignoran las leyes de la dinámica de fluidos. El estrecho de Tecoume, en el estado de Washington, requería una conexión vital entre la ciudad de Tecoume y la península de Kitsap. En 1937, el ingeniero Leon Moisseiff, una autoridad mundial en puentes colgantes que había asesorado en el Golden Gate, presentó un diseño revolucionario. El puente Tacoma Narrows sería el tercero más largo del mundo, con una longitud total de 1810 metros. Moisseiff aplicó su teoría de la deflexión, un modelo matemático que permitía estructuras más esbeltas y económicas al suponer que los cables de suspensión absorberían la mayor parte de las fuerzas horizontales. La construcción comenzó el 23 de noviembre de 1938, empleando 1.600 toneladas de acero. El diseño final presentaba una viga de soporte de solo 2,4 metros de profundidad, una proporción de 1 a 350 respecto a la luz del puente. Esta esbeltez era 3 veces superior a la de cualquier puente construido hasta la fecha. El puente se inauguró el 1 de julio de 1940. Durante los 4 meses de su existencia operativa, los conductores informaron de oscilaciones verticales de hasta 1,5 metros. El personal de mantenimiento lo apodó Gertie la Galopante, cobrando peajes a turistas que viajaban solo para experimentar el movimiento de la calzada. El desafío técnico radicaba en una suposición errónea de la ingeniería civil de la preguerra, que las cargas de viento eran puramente estáticas. Los ingenieros calcularon que el puente resistiría vientos frontales de hasta 190 kilómetros por hora. Sin embargo, no consideraron las fuerzas aerodinámicas dinámicas. La viga de soporte de Moisseiff era una placa sólida de acero, a diferencia de las cerchas de celosía abiertas utilizadas en puentes anteriores. Esta viga sólida actuaba como una vela o un perfil alar, capturando el viento en lugar de dejarlo pasar. Cuando el viento soplaba a través del estrecho, se formaban vórtices de von Karman en los bordes de la estructura. Estos remolinos de aire se desprendían de forma alternada, arriba y abajo de la viga, creando fuerzas de succión periódicas. El problema real comenzó cuando la frecuencia de estos vórtices coincidió con la frecuencia natural de torsión del puente. En física, esto se define como un acoplamiento aeroelástico, un sistema donde la energía del fluido se transfiere a la estructura con una eficiencia destructiva. La entropía de la información aquí fue el desprecio por los datos experimentales. El profesor Frederick Farquharson, de la Universidad de Washington, había advertido semanas antes sobre este comportamiento tras realizar pruebas en túneles de viento. Farquharson propuso perforar la viga o añadir deflectores, pero sus recomendaciones fueron ignoradas por razones de presupuesto y cronograma. El sistema estaba operando en un estado de equilibrio inestable, donde cualquier incremento en la velocidad del viento por encima del umbral crítico dispararía una retroalimentación positiva. El 7 de noviembre de 1940, el viento alcanzó los 64 kilómetros por hora. El movimiento vertical cambió súbitamente a un movimiento de torsión torsional. Las dos mitades de la calzada comenzaron a inclinarse en direcciones opuestas, dividiendo el puente en nodos de vibración violenta. El acero, diseñado para la tensión, comenzó a fallar por fatiga mecánica acelerada. La solución no llegó durante la vida del puente, sino a través de su colapso y la autopsia técnica posterior. El fracaso del Tacoma Narrows obligó a la ingeniería a adoptar la aerodinámica como una rama fundamental de la construcción civil. Los ingenieros aprendieron que un puente no debe ser solo fuerte. Debe ser aerodinámicamente transparente. La analogía más simple es comparar la viga sólida de Moisseiff con una persiana cerrada frente a un ventilador. La persiana vibrará y se romperá. Una cercha de celosía es como una red de pescar. El aire fluye a través de ella sin transferir energía. Para el nuevo puente de Tecoume, construido en 1950, se instalaron vigas de celosía de 10 metros de profundidad, 5 veces más profundas que las originales. Además, se incluyeron ranuras de rejilla en la calzada para permitir el paso del aire y ecualizar la presión entre la parte superior e inferior.
Se instalaron amortiguadores hidráulicos en las torres para absorber la energía cinética de las oscilaciones residuales. Este enfoque transformó el diseño de puentes de un modelo estático a uno dinámico. El puente Verrazzano-Narrows y el puente Mackinac integraron estas lecciones de inmediato. Utilizando sistemas de rejillas de acero abiertas que permiten velocidades de viento superiores a los 200 km por hora sin movimiento perceptible. La solución técnica fue, en última instancia, aceptar la no linealidad de la naturaleza. El colapso demostró que en un sistema complejo, la optimización de un solo factor, como el costo o el peso, inevitablemente debilita la resiliencia del conjunto ante variables externas no lineales. La ingeniería moderna ahora utiliza el número de Strohal, una cifra dimensional que describe los mecanismos de desprendimiento de vórtices, asegurando que la frecuencia de excitación nunca entre en resonancia con la estructura. El impacto financiero inmediato fue la pérdida total de los 6,4 millones de dólares de la inversión inicial, ajustado a la inflación de 2026. Esto equivale a más de 130 millones de dólares. Sin embargo, las consecuencias más profundas fueron institucionales. Leon Moisseiff, cuya reputación era impecable, vio su carrera terminada y falleció 3 años después. El seguro del puente se convirtió en un escándalo legal cuando se descubrió que uno de los agentes de seguros, Hyatt R. French, se había embolsado las primas y nunca emitió la póliza real. French fue sentenciado a 2 años de prisión por malversación de fondos de protección estatal. A nivel técnico, el desastre detuvo la tendencia hacia puentes colgantes extremadamente esbeltos durante 2 décadas. Se estableció la Junta Consultiva de Puentes Colgantes en Estados Unidos, con el mandato de revisar cada diseño superior a los 500 metros de luz. El colapso fue capturado en película de 16 milímetros por Barney Elliott, propietario de una tienda de cámaras local. Estas imágenes se convirtieron en el material educativo más utilizado en la historia de la física y la ingeniería, analizadas frame a frame para entender la torsión mecánica, la pérdida de una sola vida. Un perro llamado Tabby atrapado en un coche abandonado se convirtió en un símbolo de la fragilidad de la tecnología frente a la naturaleza. El evento forzó la creación de laboratorios de túneles de viento dedicados exclusivamente a la arquitectura civil, cambiando la forma en que se diseñan no solo puentes, sino rascacielos y cubiertas de estadios en todo el mundo. El colapso del puente Tacoma-Narrows no fue un evento aislado en la historia de la resonancia, aunque sí fue el más documentado. En 1831, el puente colgante de Broughton, en Inglaterra, colapsó cuando un destacamento de 64 soldados marchó al unísono sobre él. La frecuencia de los pasos de los soldados coincidió con la frecuencia natural del puente, provocando la rotura de un perno de anclaje principal. Este evento dio lugar a la orden militar británica de romper el paso al cruzar cualquier estructura de puente. Una regla que persiste en los manuales militares de la OTAN hoy en día. En tiempos más recientes, el año 2000 fue testigo de un fallo de diseño similar en el Puente del Milenio de Londres. Durante su inauguración el 10 de junio, el puente comenzó a balancearse lateralmente de forma alarmante. Los peatones, para mantener el equilibrio, ajustaron inconscientemente su paso a la frecuencia del balanceo del puente. Esto creó un bucle de retroalimentación humana, donde el movimiento de las personas amplificaba el movimiento de la estructura. El puente tuvo que ser cerrado solo 2 días después de su apertura. Se gastaron 5 millones de libras esterlinas adicionales en la instalación de 37 amortiguadores de masa viscosos y amortiguadores de masa sintonizados. A diferencia del Tacoma, el puente del Milenio no colapsó, pero demostró que incluso con modelos de computadora modernos, la interacción dinámica entre humanos y estructuras sigue siendo una frontera de riesgo. Otro caso notable es el del puente de Volgogrado en Rusia, apodado el puente bailarín, que en mayo de 2010 experimentó oscilaciones verticales de 1 metro debido a vientos de baja intensidad. A pesar de la tecnología del siglo XXI, los ingenieros rusos cometieron el mismo error que Moisseiff, ignorar el desprendimiento de vórtices en un diseño de viga sólida. Existe un detalle que a menudo se omite en los libros de texto sobre el Tacoma-Narrows. Los restos del puente original todavía se encuentran en el fondo del estrecho. Pero no están solos, debido a su tamaño y complejidad.
Las secciones de acero y concreto sumergidas han creado uno de los arrecifes artificiales más grandes del mundo. Se estima que hay más de 800 toneladas de acero galvanizado integradas en el ecosistema marino. Curiosamente, las torres de soporte originales eran tan robustas que no pudieron ser demolidas fácilmente con explosivos convencionales. Se requirió un equipo de buzos de la Marina para colocar cargas de precisión en los anclajes de las zapatas de concreto. Además, el auto abandonado en el puente, un Manor Oldsmobile de 1936, nunca fue recuperado por su dueño, Leonard Cotsworth, un editor del periódico The Tacoma News Tribune. Cotsworth intentó salvar a su perro Tabby, pero el movimiento de la calzada era tan violento que tuvo que gatear 500 metros para salvar su propia vida. El número de serie de ese vehículo es la única pieza de propiedad privada que figura en los registros oficiales de desastres del Departamento de Transporte de Washington. La ingeniería es un diálogo constante entre la ambición humana y las leyes innegociables de la física. El puente de Tacoma Narrows nos enseñó que la belleza de una línea esbelta es irrelevante si no puede resistir el caos de un fluido en movimiento. Hoy, cada vez que cruzamos un puente colgante moderno, lo hacemos gracias a la lección que Gertie la galopante nos dejó en el fondo del mar. Los ingenieros ya no diseñan para resistir el viento. Diseñan para convivir con él. ¿Cuántos de nuestros diseños actuales, desde algoritmos hasta infraestructuras, están operando hoy bajo una brisa que aún no sabemos medir? La respuesta suele llegar demasiado tarde. Justo en el momento en que el acero decide comportarse como el papel.